Buenos días, más familia, que Dios me los bendiga a todos. Este es el Evangelio de la Gracia, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es el Evangelio? La buena nueva, una nueva noticia, perdón por fe, palabras sobrenaturales, mandamiento de Dios para llegar al reino de Dios, lo celestial, reino de Dios. Hay que llegar por gracia, amada familia. Amada familia, en la gracia de que nosotros busquemos cada día más esta bendición. Yo me llamo José Luis Padrón, ¿verdad? Siervo de Cristo, ¿verdad? Predicador del Evangelio de la Gracia, amén, de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, amada familia, la bendición es que entendamos que siempre busque este programa, este canal por YouTube, ¿verdad? Y siempre busque estos mensajes, porque estos mensajes se tratan de escudriñar profundamente la verdad de Cristo para llegar a Dios Padre. La bendición en entendimiento de todas las cosas que están en la Escritura para el comprendimiento de la verdad de la palabra de Dios. Y para hacer todo esto y comprender esto hay que cambiar, ¿verdad? Si una persona no se ha convertido a Cristo, ¿verdad? Al sacrificio de Jesús, a la buena nueva de la salvación, que es creer que Cristo murió por tus pecados, es tener fe en esa hermosa resurrección, en que Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Amada familia, amados hermanos en Cristo, la bendición hermosa de que entendamos que es el Evangelio, la buena nueva de Jesucristo, que Jesucristo lo dijo antes de ir a la cruz. El Evangelio del sacrificio de la cruz es la hermosa bendición de la verdad. Amén. Entonces, amada familia, los gentiles, la palabra los gentiles en la Biblia es los extranjeros. ¿Ya? Entonces, los extranjeros eran los filisteos, los romanos, los egipcios, cananeos, samaritanos, todos aquellos que no tenían la ley de Moisés, no tenían la ley de Dios. Venimos a entender lo que es la gracia en Cristo Jesús, la bendición de la verdad. Entonces, venimos a recibir que el Nuevo Testamento, los gentiles recibimos el Nuevo Testamento, los extranjeros delante del pueblo de Israel recibimos el Nuevo Testamento. Los extranjeros nunca tuvieron un testamento. La bendición, que es por fe, es promesa por fe para recibir el Espíritu Santo. La bendición de ser un verdadero cristiano, sincerar con tu corazón, reconocer que somos pecadores, que nacimos pecadores y vamos a morir siendo pecadores, es reconocer al Salvador, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, para vida eterna por fe, no por obra. No hay cosas que nosotros podamos hacer para ser salvos. Es confiar en el sacrificio de Jesús, en lo que Jesucristo hizo por nosotros, por mandato de Dios Padre, para darnos su amor, que es el Espíritu Santo, y que nuestra alma sea salva para vida eterna. Nuestro cuerpo que va a morir, ¿verdad?, sea cambiado, el Señor resucite todos los cuerpos, y el cuerpo resucitado es el que el Señor rescata, el que creyó que Cristo murió por sus pecados para vida eterna. Amén. Dice el libro de Efesios capítulo 2, para los extranjeros, gentiles, que no tenían ley, ¿verdad? Veníamos nosotros en que estábamos en delito y pecado, ¿verdad? Estamos sin Dios en el mundo, y dice, salvo por gracia, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La corriente de este mundo es el mundo de pecado, espíritus en mundos en el alma, ¿verdad? Y eran guiadas las personas con espíritu falso y daban falsa fe. Y venimos nosotros, los extranjeros, los gentiles, éramos así. Resulta ser que cada gentil tiene que venir a ser del pueblo santo de Dios para dejar de ser gentil en este mundo, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Amén, amada familia, éramos dominados por un espíritu inmundo que atrapaba el alma, ¿verdad? Y el pecado deliberado en la carne, los malos deseos y los malos pensamientos, ¿verdad? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia soy salvo. El escritor, el apóstol Pablo, escribió en aquel tiempo esto y él dice que por gracia es salvo. Pero fíjate, amada familia, como dice el 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Muertos en pecado. El apóstol Pablo hablaba de que nació pecador, ¿verdad? Iba a morir siendo pecador, ¿verdad? Que está muerto en pecado todavía, está hablando del cuerpo. Pero por gracia soy salvo, es salvo su alma, ¿verdad? Y esto es para todo aquel que cree, todos los extranjeros del pueblo de Israel, que nunca tuvieron la ley, ¿verdad? Entonces dice el 5, te lo vuelvo a leer ahora completo, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Amén. Y justamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos resucitó. ¿Por qué? Porque creemos que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Amén. Ese es el Evangelio, esa es la buena nueva, esa es la fe. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios, un don de Dios sobrenatural. No es un don natural, no es una sabiduría, una ciencia natural, no, es un don sobrenatural, un conocimiento de la verdad sobrenatural, de las verdades espirituales de Cristo. Amén. No por obra para que nadie se gloríe. O sea, no por obra para que nadie se gloríe. No es porque la persona predica, porque ora, porque tiene un conocimiento. No, la Biblia dice que es por fe. O sea, tiene que arrepentirse primero la persona de la falsa fe, ¿verdad? De haber creído en aquello que no murió por sus pecados y vivir la fe verdadera, aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador por fe, de creer que Dios Padre lo levantó entre los muertos, ¿verdad? De creer por fe en su sangre, por fe en que Él dio la vida por Él y vivir por esa gracia. Amén. Dice el 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Tienes una vida eterna, tienes una nueva vida. Ahora, ¿qué debemos hacer? Orar, ¿verdad? Predicar la verdad del Evangelio de la gracia, el conocimiento de la verdad, el perdón por fe, el reino de Dios, el Evangelio de la gracia. Amén. Y andar, congregarse, dice, por lo menos las buenas obras. Las buenas obras son sobrenaturales, oír con fe y anunciar y proclamar el Evangelio de la gracia. Amén. Que Cristo murió por tus pecados. Dice el 11, amada familia, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, nosotros los extranjeros, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Gentiles, circuncisión, que los judíos eran circuncidados en el prepucio, los gentiles no. Y el que no era circuncidado en el prepucio no podía cumplir la ley de Moisés, porque la circuncisión venía de allá de Abraham, ¿verdad? En Isaac te será descendencia, en Isaac te será el linaje, ¿verdad? Y entonces venimos nosotros a entender que nosotros en Cristo, la justicia por fe que recibió Abraham, la recibimos nosotros justicia por fe en el sacrificio de Jesús. Continúa esa descendencia en Cristo Jesús. Amén. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la soberanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén, amada familia. Aquí los gentiles estaban sin esperanza, sin Dios en el mundo. No eran ni circuncidados, no tenían la ley, no tenían nada de eso, los extranjeros. Dice ahora, ¿cómo entramos nosotros a Dios? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo tenemos a Dios. Amén. Por el sacrificio de Jesús, por la buena nueva, el Evangelio.
porque en nuestra paz de que ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Judío y extranjero, solo hombre, haciendo la paz para recibir la buena nueva de Jesús, ¿verdad? Perdón por fe, las verdades espirituales sobrenaturales de Cristo, ¿verdad? Y que nuestra alma sea salva, amén, de la bendición de creer por el sacrificio de Jesús. Los mandamientos expresados en la ley de Moisés, la ley de Dios. Dios ahora mandó la gracia de Jesús. Amén, dice el 16. Y mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, que recibimos el Espíritu Santo, la promesa, que se recibe por fe. Amén. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Ya no somos gentiles. Ve, amada familia, como uno es gentil delante del pueblo de Dios, delante de los judíos, y ya no eres gentil delante del mundo entero. Entonces pasas a ser pueblo santo de Dios, nación adquirida, ¿verdad? Por gracia, por amor, por la obra que Jesucristo hizo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos convenció para creer en ese sacrificio. Amén. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Los profetas profetizaron de este Nuevo Testamento, de esta gracia. Los apóstoles del Señor Jesucristo escribieron todo esto. Y el apóstol escogido para nosotros en aquel tiempo para escribir estas cartas fue el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos dio la hermosa bendición de que estudiáramos estas cartas, y ahí está el Evangelio de nosotros, de Filimón, de Romano hasta Filimón. Amén. Es la bendición de la verdad, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén, amada familia. Esta es la bendición, amada familia, de que éramos extranjeros. Por un momento llegamos a las confusiones del catolicismo, de la santería, de los cristianos que todavía están bajo la ley, extranjeros, gentiles, que todavía están bajo la ley de Moisés. Ellos no se han dado cuenta que eso es adulterio. Ligar la ley de Moisés con la gracia de Jesús, eso es adulterio, es una confusión entre las personas. Tienen que aclarar y pedirle mucho al Espíritu Santo y escudriñar profundamente la Escritura para que salgan de esa confusión. Venimos a entender que el Evangelio de Jesucristo, Cristo murió por nuestros pecados, Él resucita y nos da el Espíritu Santo y envía al apóstol Pablo a escribir nuestras cartas, y aquí está nuestra salvación en la recomendación de la bendición del capítulo 2 del libro de Éfeso. Es la bendición para que todos entendamos que Dios dice que tengamos entendimiento, que el Espíritu Santo nos abre el entendimiento cuando tú te conviertes a Cristo, al Evangelio de la Buena Nueva, perdonado por fe, reino de Dios, la gracia de Jesucristo, fe en la sangre de Jesús para borrar todos los pecados y rescatar tu alma queda, ¿verdad?, circuncidada de la carne, separada de la carne, y el Espíritu Santo resguarda tu alma para vida eterna, porque es para siempre. Amén. Nuestro cuerpo va a morir, todos los cuerpos van a resucitar, y el cuerpo rescatado es el que creyó, es que es una alma que creyó que Cristo murió por sus pecados, que fue lavado, con el alma fue lavada con sangre preciosa para que ese cuerpo sea rescatado para vida eterna. Amén. Unido al alma otra vez. Amén, amada familia, es la bendición de la verdad. Más familia, hoy en día, esa hermosa promesa que Dios dio para el cumplimiento, debemos entender que está la Israel celestial, ¿verdad?, y la Israel terrenal, la de abajo.
¿verdad? La Israel terrenal ahorita está bajo la Torá, bajo el Pentateuco, donde ellos tienen la confusión de que todavía no han creído en Cristo. ¿Ve? Algunas personas hablan de Jesús Masías, como ellos lo hablan en el hebreo, ¿verdad? Hablan de Jesucristo, que es Salvador, pero no han ido al Nuevo Testamento a entender que ser verdadero judío es creer que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Ve? Entonces tenemos la Israel de arriba, la celestial también. ¿Cuál es la Israel celestial? La circuncidada en el espíritu, ¿verdad? Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Entonces, para Israel celestial hay profecías que están en la Biblia, ¿verdad? Y para la Israel terrenal también hay profecías que están en la Biblia. Hoy en día se están cumpliendo, ¿verdad? Muchas profecías a la Israel terrenal, pero está la celestial. No puedes confundir lo que está sucediendo hoy en día en Israel, ¿verdad? Con lo que va a suceder más adelante, que es espiritual, es sobrenatural. Entonces debemos entender, amada familia, que ahorita dice que por la desobediencia de ellos vino la salvación a los gentiles. Entonces, ahorita hay un pueblo en Tierra Santa, ¿verdad? Que está bajo la Torá, bajo el Pentateuco, bajo la ley de Moisés, donde ellos celebran el Sabbat, como lo llaman ellos. Nosotros venimos a entender, leyendo la Escritura, lo habla el capítulo 3 y 4 de Gálatas, lo puede conseguir, ¿verdad? Que habla de la Israel de arriba y la Israel hoy actual, ¿verdad? Lo puedes conseguir en Hebreo capítulo 12. Es una hermosa bendición que más adelante pueda dar tu programa sobre esto y que está sucediendo hoy, porque tanto la Israel celestial como la Israel terrenal tiene profecía para el cumplimiento. En el nombre de Jesucristo, Jesucristo profetizó todo esto. Amén. Mateo 24, tú lo puedes leer también. Entonces vemos una bendición hoy en día, amada familia, de tener una claridad sobre la Israel celestial. La Israel celestial está trabajando en el mundo entero. La circuncidad en el espíritu habla de cosas eternas, vida eterna, perdón por fe, reino de Dios, la gracia de Jesucristo. Es la Israel celestial, la que habla de cosas eternas, palabras eternas, como la dijo Jesús, ¿verdad? Las palabras que he dicho son espíritu y son verdad. Palabras sobrenaturales, celestiales, ¿verdad? Perdón por fe, esa es la Israel celestial. Son los predicadores que predican el Evangelio de la gracia. Tienen un reino eterno, predican cosas celestiales, verdades eternas, pero perdonados eternos, los que tenían que pasar a la gracia, al amor y a la verdad, de predicar y anunciar y proclamar el sacrificio de Jesús, que es por fe, guiado por el Espíritu Santo, que hablan puras cosas eternas, que nunca mueren. Amén. Entonces, amada familia, ahorita la Israel terrenal está en desobediencia a esa gracia, en un cumplimiento y un propósito de Dios en la vida de para que también entendamos que por la desobediencia de ellos vino la salvación a los extranjeros. Amada familia, debemos entender que es una Israel celestial y que es una Israel terrenal, que es la Israel ahorita que está trabajando, la que se ve allá en Jerusalén, se ve. Y la celestial tú no la ves, tú tienes que oírla con fe, anunciar y proclamar con fe el Evangelio de la gracia. Amén. Los salvados por fe, por la bendición de la paz y el amor. Amada familia, todos, la Israel terrenal, los gentiles, todos para llegar a lo celestial, tienen que reconocer a la Israel celestial, la que está predicando en el mundo entero ahorita, la gracia, el perdón, porque predica el reino de Dios, que predica la gracia de Jesucristo, el perdón por fe, el perdón por gracia, esta bendición que te acabo de leer, que recibe el bautismo del Espíritu Santo, la Israel celestial, la que se deja de dirigir por Jesucristo, con el Espíritu Santo. La Israel celestial tiene un pastor que se llama Jesucristo, y con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te guía a toda verdad, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que convence al alma para que creen en el sacrificio de Jesús. Y solamente nosotros somos instrumentos de esa Israel celestial para decir cosas y palabras eternas, anunciarte cosas que para que las puedas entender tienes que tener el Espíritu Santo y tener escudriñar bastante, ¿verdad? Y el Espíritu Santo te mostrará cosas sobrenaturales. Amén. Entonces, amada familia, más adelante dando un programa completo sobre todo esto, pero la bendición es entender que esto es una bendición hermosa, leer el capítulo 2. Nadie va a poder ser salvo por obra, no, porque la Biblia dice que es por fe.
Amén, amada familia. Y te recuerdo, amada familia, la bendición de la grandeza que todo el mundo tiene que reconocer la Israel celestial. Y va a suceder, porque la Israel celestial va a ser arrebatada y la terrenal se va a quedar, va a pasar 7 años de tribulación para que entienda que es por la Israel celestial, para que venga, ¿verdad? La Israel terrenal unida a la celestial y entre a Dios Padre, a lo eterno, a lo celestial. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga a todos, amada familia, y entendamos el Evangelio de la Gracia, que es una hermosa bendición cuando leemos de capítulo 2 y leemos otros capítulos, porque la bendición es que los judíos tenían que pasar, el pueblo de Israel, a la gracia del sacrificio de Jesús, y todos los extranjeros para ser un pueblo santo, dejar de ser extranjeros, como lo dice en este capítulo. Esta es la bendición de hoy y la bendición para que todos aquellos que puedan ver este mensaje no lo dejen de ver. Busca en YouTube el Evangelio de la Gracia con José Luis Padrón, ministro de un nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Ahí búsquenlo, busquen la verdad y estudienla, ¿verdad? Que reciban un mensaje y lo estudien, qué está sucediendo en las profecías para la Israel terrenal y qué va a suceder a las profecías de la Israel celestial. Amén. Ahorita la que se ve allá terrenal, lo que está sucediendo en Israel, en Jerusalén, con el tema de Palestina, ¿verdad? Eso es la Israel terrenal. Tenemos que ver cuáles son las palabras para Israel celestial y cuáles son las palabras para Israel terrenal, que son dos profecías. Debemos tener claridad que la Israel celestial es el Evangelio de la Gracia, perdón por fe, la buena nueva de Cristo Jesús. Todavía la terrenal está bajo la Torá, bajo la ley y el Pentateuco, como ellos lo llaman allá en la parte de Hebreo. Que Dios te bendiga, amada familia, que la gracia de Jesús te llene y el amor, la misericordia. Entendamos que la salvación es por gracia, es por creer que Cristo murió por tus pecados, es un regalo que te da Dios gratuito, sin nada a cambio de la bendición, de la promesa de recibir el Espíritu Santo, promesa por fe. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, amada familia, y recuerda que si no has recibido a Cristo, no has creído que Él pagó todos tus pecados en la cruz, solo recíbelo por fe. Es un cambio de fe, arrepentido de haber creído en una fe falsa, de un espíritu falso, y convertirme a Dios verdadero, al Hijo de Dios que murió, resucitó por mis pecados, cambiar mi fe y poner la fe en la sangre de Jesús, aceptar a Jesús como mi único Salvador y Señor, el Salvador de mi alma, que solo te salva por fe, no por obra. Nada, el Espíritu Santo es el único que te convence para que creas en el sacrificio que hizo el Hijo de Dios para salvar tu alma, para cuando tu cuerpo resucite, sea rescatado tu cuerpo y llevado a la vida eterna por amor y gracia. Amén. Que Dios te bendiga, amada familia, amados hermanos en Cristo. Amén.